buenas noches. Estamos arrancando la caja negra, 21 y 35, 26 grados la temperatura en Asunción. Estamos en vivo y en directo. Como adelantamos hace rato, dos temas vamos a tocar esta noche. El primero tiene que ver con el derecho a réplica del presidente del Consejo Nacional de Educación Superior, Hildegardo González, acerca de denuncias puntuales que, por un lado, hizo el diputado Dionisio Amarilla en su condición de presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, también el doctor Horacio Galeano Perrone, con quien habíamos charlado en otros capítulos de la Caja Negra acerca de la situación del CONES. Vamos a hablar con el presidente del CONES y también con su asesor jurídico, algunas preguntas puntuales que tenemos para hacerle en base a las denuncias que hicimos en la Caja Negra. Y el siguiente tema tiene que ver con la serie de irregularidades que se han pronunciado referentes de la cultura y que salpica la gestión de la señora Margarita Morselli, la actual directora del Centro Cultural El Cabildo. Desde la Caja Negra hemos accedido a documentos que, a juzgar por sus contenidos, hacen referencia a, por un lado, viajes al exterior con jugosos viáticos, despilfarro en la organización de recepciones. Incluso hay otros documentos que hacen referencia a la adquisición de obras de arte de dudoso origen. Y otros documentos que vamos a mostrarte en el siguiente bloque aquí en la Caja Negra. Y vamos a hablar con dos referentes de la cultura, quienes están exponiendo y están hablando al respecto y piden concretamente la destitución de la actual directora del Centro Cultural El Cabildo. Para contextualizar el primer tema de lo que vamos a hablar esta noche, tenemos preparado este informe. Documentos revelados en capítulos anteriores de la Caja Negra señalan que los miembros del Consejo Nacional de Educación Superior CONES, quienes son rectores de universidades privadas y públicas, fueron los que más beneficiaron a sus universidades con la habilitación de nuevas carreras. El diputado liberal Dionisio Amarilla denunció que una carrera de la Universidad Iberoamericana, cuya rectora es la vicepresidenta del CONES, doctora Sani Amparo Romero de Velázquez, fue habilitada en solo 18 días. Llama la atención la extrema ligereza para habilitar carreras de universidades cuyos directivos son miembros del CONES, mientras que otras casas de estudio deben pasar por protocolos sumamente extensos e exigentes y hasta muchas veces injustos, según indicaron los solicitantes. El legislador liberal señaló que el manejo discrecional del CONES ha llegado a su punto máximo de degradación, ya que se encontraron con la ingrata sorpresa que gente integrante del CONES funge de rector en universidades privadas. A criterio del especialista en educación, el exministro Horacio Galeano Perrone, el CONES se bastardeó, ya que no siguió con sus objetivos claros de regular la educación superior, y quienes más se beneficiaron con las resoluciones del CONES fueron los mismos miembros del Consejo. Agregó que no tuvieron la prudencia y el temperamento para manejar el CONES y recordó que hay universidades que han planteado la inconstitucionalidad de las intervenciones. El actual presidente del CONES es el rector de la Universidad Nacional de Itapúa, Hildegardo González, cuya casa de estudios también fue beneficiada con la habilitación de varias carreras en tiempo récord. Lo mismo ocurrió con carreras habilitadas en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, cuyo rector Narciso Velázquez es actualmente secretario general del CONES. Ante estas situaciones, surge la presunción de que incluso existiría un abierto contubernio entre los miembros del CONES para beneficiar a algunas universidades, e incluso existen denuncias de amenazas de intervenciones a otras de parte de los miembros del CONES que no formen parte del equipo. Todo apunta a que detrás de las intervenciones no existe precisamente una intención de sanear las instituciones educativas ante la proliferación de las famosas universidades de garage, sino más bien un plan para despojar de alumnos a las universidades legalmente constituidas, pero que no tienen representación en el CONES. La pregunta que surge es entonces, ¿quién controla al CONES? Bueno, y sobre este tema están con nosotros Hildegardo González, presidente del CONES. ¿Cómo le va, rector? Buenas noches a la audiencia de Unicanal. Y también está con nosotros Derlis Noguera, abogado, asesor jurídico del CONES. ¿Cómo te va, doctor? Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio. Un saludo cordial a la audiencia. ¿Quién controla al CONES? Al CONES
Primeramente controlan los 13 miembros, que son los miembros del CONES que fueron electos conforme a la ley. Eso es desde el punto de vista de su gestión. Con relación a la parte administrativa lo controla la Contraloría General de la República y todos los órganos de control del gobierno. En cuanto a la gestión en sí, es precisamente la conformación del CONES, la ley que ha creado el CONES y que ha conformado el CONES, lo hizo de tal manera de que existan representantes estudiantiles, representantes docentes, directores de institutos superiores, públicos y privados, el representante de CONACYT, representante del CONEC, el ministro de Educación o su representante, 2 miembros natos, rector de la Universidad Católica, rector de la Universidad Nacional de Asunción, un representante por las universidades públicas, yo soy representante por las universidades públicas, y un representante por las universidades privadas. También esa misma cantidad de suplentes. Estos miembros, fuimos electos en la primera elección en noviembre del 2013 y reelecto por unanimidad a través de en cuanto a los cargos de presidente, vice y secretario, y reelectos a través de las elecciones convocadas por el CONES conforme a las leyes establecidas. Toda esta representación tiene sus órganos de control. Además existe un Consejo de Rectores, que es un órgano creado por ley. En el Consejo de Rectores están representados 2 rectores de públicas y 2 de privadas, y también sus respectivos suplentes. Tiene la función de coordinar los trabajos, de remitir los proyectos y los programas de las universidades, el interés que tiene cada universidad e inclusive trabajamos en forma conjunta para la formulación de reglamentos para la educación superior. O sea, hay una responsabilidad y un control compartido entre los miembros del CONES. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, por ejemplo, porque el diputado Amarilla es quien hizo la denuncia en un programa acá en la Caja Negra, ¿tiene atribuciones dentro del CONES? ¿Puede pedir informes? Puede hacerlo, ¿verdad? Pero más allá de la solicitud de informes, ¿tiene otra posibilidad de plantear una intervención al CONES, por ejemplo? No. Lo que sí, y es importante destacar, que constantemente están consultando, pidiendo informes al CONES, lo cual el CONES a través de sus miembros ha respondido siempre en tiempo y forma, ¿verdad? De todo, consultas de todo tipo, jurídico, académico, que hacen a ciertas universidades o a la gestión misma del CONES, ¿verdad? Una cuestión puntual que hacen referencia, y le digo con nombre y apellido, y nosotros mostramos acá en el informe. El caso de la vicepresidenta del CONES, Sani Romero. Hay una nota que exhibieron en la denuncia que hicieron. En 18 días aprobaron la habilitación de una carrera, puntualmente en esa casa de estudio, en detrimento de otras instituciones, dicen ellos, que llevó mucho tiempo lograr la habilitación propiamente. ¿Por qué en este caso se tardó 18 días y en otros casos hay una demora importante, rector? Sí, en principio no, en detrimento de nadie no puede ser, ¿verdad? No puede perjudicar a alguien la habilitación de una carrera. El caso de la UNIBE se refería a la filial que tenía en San Lorenzo, que ella ya lo tenía presentado en el Consejo de Universidades antes de esta ley y ya estaba aprobada su filial. Solamente que el Consejo de Universidades omitió poner las carreras. Ella podía acogerse a los beneficios del Acta 67, en la cual el Consejo de Universidades autorizaba a las universidades a poder crear carreras en sus filiales sin la aprobación del Consejo de Universidades. Ella, de tal manera, a perfeccionar esa aprobación, lo hizo correctamente y presentó al CONES. O sea, era una cuestión de mero trámite que ya necesitaba realizar, ¿no? Era un estudio inicial para la habilitación de su filial de San Lorenzo. O sea, eso seguramente en su momento, ahora el diputado Dionisio, a través de la Comisión de Educación y la Cámara de Diputados, solicitaron un informe completo que le vamos a estar remitiendo de todas las aprobaciones y de todo lo actuado por el CONES
Específicamente sobre 4 universidades, ¿verdad? O sea, él dirige su consulta sobre 4 universidades, por eso es importante señalar que no son estas las universidades que tienen carreras de mayor cantidad de carreras aprobadas. Pero de cualquier manera, estas carreras que figuran y de repente señalan como beneficiadas, tienen una coincidencia feliz, que son las universidades que tienen más carreras aprobadas por el Consejo de Universidades anteriormente. O sea, el Consejo de Universidades ya aprobaba y eran estas 4 universidades. La ANEAES tiene la mayor cantidad de acreditación en estas universidades. Ese cuadro, ese estudio le vamos a arrimar y es una feliz coincidencia. Entre ellas está la UNI con una mayor cantidad de acreditaciones y en diversidad de carreras acreditadas, inclusive a nivel de Mercosur, la Católica y la UNA. La UNIBE también con carreras de salud acreditadas y la UTIC, que es la que tiene mayor cantidad de carreras aprobadas en el CONES a través del sistema de catastro, es también la que tiene mayor cantidad de carreras acreditadas. O sea, hay una coincidencia en esos datos, lo cual evidencia de que estas universidades se ponen la pila y tienen equipos académicos que le dan importancia al cumplimiento de la ley y presentan. Hay muchas universidades, Jorge, que presentaron como catastro, pero nunca pidieron su habilitación. La gran brecha que tiene la educación superior se produjo entre el 2006 y el 2010. En la famosa ley que se conoce con el nombre de un senador, en ese momento quien acompañó este proceso, allí se crea la mayor cantidad de universidades, porque la ley decía que no necesitaba de un dictamen favorable del CONES, del Consejo de Universidades en ese momento. El Parlamento creaba las universidades. En ese tren de cosas hay universidades que tienen presentadas en su catastro 98 filiales. Entre ellas tienen 50 carreras de ingeniería eléctrica, 50 carreras de ingeniería civil, 40 carreras de medicina. De ellas habilitadas, si le podemos llamar habilitadas, 8 o 9 carreras de medicina. Sin embargo, tiene aprobadas según su criterio, porque en esa ley de la 2529, el rector o su consejo superior, lo que le llame la máxima autoridad de su institución, podía crear la carrera y las filiales conforme a una resolución. Muchos de estos documentos vinieron predatados, o sea que, por ejemplo, si empezaba ya, porque en el 2013 quedó sin valor, perdió vigencia esta ley, entonces ellos conseguían, como no tenían libros, hojas rubricadas, conseguían una resolución de aquella época del 2008 cuando estaba en vigencia esta ley. ¿Qué hace el CONES? El CONES dicta la resolución, 166 y que establece que aquellas universidades que bajo el amparo de la 2529 crearon las carreras y filiales entre el abril de 2006 y el abril de 2010, de pleno derecho quedan habilitadas, excepto aquellas carreras de salud que por el Acta 67 vigente aún decía debían demostrar la infraestructura, tanto en obras como infraestructura académica para poder desarrollarla. Por lo tanto, muchas de estas universidades presentaron documentos falsos, que incluso cruzando con la ANEAES estos documentos hemos encontrado y fueron las causales de intervenciones también del CONES. Hoy el CONES está marcando la hoja de ruta de la educación superior. Esto es una tarea, es una gran patriada y es una tarea difícil. Por eso a mí me extraña, por ejemplo, que el caso del doctor Galeano Perrone, yo puedo dar su nombre porque él también pronuncia mi nombre en muchas ocasiones. Sí. Yo esperaba de él, en esta etapa de su vida, un acompañamiento para una mejor educación superior en el Paraguay. Yo esperaba de él que se acerque al CONES a ofrecerse a trabajar, sin embargo, persiste en él el ejercicio de la profesión como abogado
y él se presenta como abogado de varias universidades. Nosotros encontramos, Horacio Galeano Perrone es asesor jurídico de varias universidades, enhorabuena profesional y comercialmente. Pero en lugar de fortalecer a estas universidades, a quienes asesora desde el punto de vista académico y presentar proyectos académicos viables, lo hace a través de cuestionar gestiones que no afectan a ninguno de sus clientes, sino tratando de desprestigiar al CONES y tratar de meter ese discurso de tal manera que aparezcan diferentes proyectos de ley para que el CONES no exista. El CONES, podemos cambiar los miembros del CONES, pero el CONES así como está debe defenderse y debe haber un pacto entre los tres poderes políticos para que esto realmente funcione si pretendemos sanear la educación superior. Cuando decía en tu material de entrada, bajo el nombre de sanear la educación superior, buscar llevar alumnos a otras universidades privadas, es la mayor falacia. Eso es comprobable de cualquier lado, eso es comprobable. Ninguna universidad está buscando alumnos de otra. Hay un caso puntual, por lo menos lo que nos dijeron en programas anteriores, justamente en el caso de la vicepresidenta del CONES, la señora Sani Romero, de universidades que fueron intervenidas por el CONES, perdieron una cantidad de alumnos, ¿verdad? Hay una en particular que creo que tenía 11.000 o 12.000 alumnos, creo que ahora tienen 5.000, y esa cantidad de alumnos fueron a parar, obviamente no se quedaron colgados esos alumnos, fueron a parar a otras universidades privadas. Y ahí hay una cuestión, rector, que a mí me hace ruido, porque cuando se da la intervención propiamente del CONES, la presunción es que no están cumpliendo una serie de requisitos, ¿no? Entonces, estas universidades privadas que toman a estos alumnos no hacen ninguna equiparación, o sea, continúan exactamente en el mismo curso, la misma carrera. Entonces, por lo menos yo decía, hagamos si el problema es que esa universidad tiene algún problema en la parte académica, ¿por qué no se hace esa equiparación? Sí, su razonamiento es totalmente válido, solamente que el CONES tiene la resolución que es de la reinserción, ¿verdad? Hay una resolución precisamente que es la de la reinserción, donde se le autoriza a las universidades a recibir a alumnos de universidades clausuradas. Alumnos con carreras habilitadas. Sí, pero no me refiero a las intervenidas, porque las que están en intervención, eso no significa que esa carrera va a ser clausurada. Eso generalmente se le deja un plan de mejora y en la que no están en condiciones se clausura, ¿verdad? Fíjate que, por ejemplo, ofrecen carreras de medicina en 12 localidades. Una universidad, no digo el nombre, tenía 6 carreras de medicina funcionando. Una de ellas, en su central, le hicimos una inspección permanente con técnicos del CONES. La conclusión fue que cerramos las 5 filiales de esta carrera de medicina de Encarnación, de San Ignacio, de Capiatá y de Santaní, y habilitada legalmente con toda la infraestructura, el currículum, todo lo necesario, su universidad acá en la capital. ¿Qué hizo esa universidad? Le becó a sus estudiantes del interior de la República como un resarcimiento. Entonces, en lugar de cobrarles sus 1.000.000 de guaraníes de cuota, le dice, con ese 1.000.000 vengan a vivir en Asunción, estudien en una universidad como la gente y van a recibirse en una universidad aprobada legalmente y en este momento en proceso de acreditación. Esa debe ser la reacción de las universidades que hoy, a través del CONES, tienen la posibilidad de clausurar aquellas carreras. Hay carreras, hay universidades que tienen carreras de ingeniería los viernes y sábados. Las carreras de ingeniería, la civil, la electromecánica, la 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. Entonces, estas no tienen otra opción de ser clausuradas. ¿Cómo podrán ser habilitadas de vuelta? Cuando presentan su proyecto académico, cuando tienen la infraestructura respectiva, el CONES vuelve a habilitarle. O sea, ahora, rector, sí, ¿cómo hacemos ante la opinión pública para blindar, digamos, el hecho de que, porque pues, así está la ley, ¿verdad? Que los miembros del CONES también son o manejan o están al frente de universidades
privadas o públicas. Sí. Y si bien usted dice que acá la prioridad es la educación, convengamos que detrás de esto también hay un negocio muy floreciente, por eso la proliferación de estas universidades. Pero ¿cómo hacemos para mostrar que efectivamente no hay una contaminación de los intereses propiamente de los miembros del CONES en beneficiar a las universidades a las que representan? Sí, somos dos rectores. Somos dos rectores, una pública y una privada, y los miembros natos por la ley. Y son 13 miembros. Está el ministro o su representante, que es el viceministro de Educación Superior, está el CONACYT, están los directores de los institutos superiores, están los representantes de docentes que no coinciden con los rectores, son otras personas. O sea, lo que dice que hay un control entre los propios miembros. Hay un control, y aparte de eso los documentos están, todos los documentos, hay comisiones técnicas, hay documentos. Ese es un discurso Es imposible que se dé una especie de contubernio entre los miembros. Es imposible. La responsabilidad sí es compartida. No puede existir ese contubernio, no puede existir. Para empezar, ¿quién es el que se va a responsabilizar de firmar un documento y habilitar una carrera si es que no tienen las condiciones mínimas? No van a hacer. Entonces se expone ante la plenaria con el trabajo de cada uno. Ahora, hay muchísimos otros problemas que hacen que la imagen del CONE le presente un poco lenta y pesada. Por ejemplo, los institutos superiores. Los institutos superiores tienen un grave problema, que sus leyes son copia y pega. Todas las universidades salieron, dice, podrán ofrecer carreras de salud y otorgar títulos de enfermería y obstetricia. ¿Qué hacen los institutos? Los institutos solamente tienen que estar en el área de saber, que la ley le asigna o que ellos presentaron. Presentan carrera de química, carrera de odontología, carrera de fisioterapia, de 14, 15 carreras de salud. El CONES no le puede aprobar su proyecto. Su ley dice, podrán otorgar títulos de enfermería y obstetricia. Y podrán otorgar título de maestría. ¿No? Tenemos un gran problema con un instituto muy famoso que ofrece especialización que la ley no le permite y ofrece doctorado que la ley no le permite. La ley dice podrá ofrecer maestría. Lastimosamente no analizaron sus leyes y casi todas tienen ese mismo error. Planteamos al Parlamento, yo fui al Parlamento a ver si de alguna manera se puede zanjar eso y sacar una ley que le libere, pero no todos están de acuerdo, dicen no, está bien así, que ellos respeten y tienen que hacer enfermería y obstetricia, para eso están autorizados y que operen de esa manera. Tuvimos un caso puntual, hicimos un contacto desde Ciudad del Este con un joven médico, exhibió su título de la UPAD, digo el nombre de la universidad, médico cirujano, es así. Y hace un año que está detrás, dijo que vino con intenciones de hablar con la gente del CONES, 32 compañeros en la misma situación. Hace un año que ellos no tienen una definición porque no pueden ejercer. 6 años, creo, de estudio que hicieron y ahora no pueden ejercer porque el Ministerio de Salud no les da el registro porque actualmente esa universidad o esa facultad puntualmente está intervenida. En casos como esos que hay que esperar todo el proceso, doctor. Sí, en este caso, justamente para poder confirmar, hay una medida cautelar que el CONES envía al Ministerio para que se confirme primeramente la validez de esos títulos, ¿verdad? En ese caso fue intervenida, los interventores ya estuvieron en ese lugar, no recibimos aún, pero es una facultad que tiene 18 secciones de medicina, ¿verdad? En algunos hay un alumno, en otros hay 20, en otros hay 15, 18 sesiones para cada curso se ha verificado. No recibimos todavía el informe, pero la UPAD está en un proceso de intervención. Aquellas que tienen ya su aprobación dentro de la 2529 o el Consejo de Universidades, ya se ha comunicado al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación levantar esa medida cautelar. Y las otras en este momento están en estudio y se está verificando. Otro caso puntual que mencionó acá, una rectora de una universidad privada que estuvo, Reyes el apellido, le decía, por ejemplo, una universidad privada que ante la intervención del CONES perdió
cantidad de alumnos. Otra universidad, puntualmente la de la vicepresidenta del CONES, recoge a estos alumnos al punto de que ya no tenía la capacidad de ubicar a toda esta cantidad de alumnos y lo metió a los alumnos en la zona de guardería. No. Yo dije, pues esto de propósito, si es que pasa eso. Sí, no, jamás, eso no, nosotros no vamos a permitir, ¿verdad? Eso es una falacia, es totalmente verificable, ¿verdad? Yo creo que la señora de Reyes, como usted dice, porque ella estuvo acá, he visto, ¿verdad? La UNASUR se está trabajando fuertemente con todos sus proyectos. Se han aprobado 2 de su carrera que están en condiciones, ¿sí? Ellos tienen una dificultad que basaron sus antecedentes en un instituto que no era de nivel universitario. Para poder demostrar su antigüedad, se basaron en documentos de un instituto que tiene un nombre, San Patricio. San Nicolás, que no era de nivel universitario ni superior, ¿verdad? Una de sus dificultades. Y la cantidad de horas para enfermería, que alrededor de 4.000 horas, creo que lo hacían 2.000, 2.500 horas. Evidentemente, yo escuché a uno de los alumnos de esa universidad y sentí mucha lástima cuando un periodista le hizo la consulta, ¿qué usted le pediría al gobierno para una educación universitaria? Primero, que se acomode a mi horario. Segundo, un precio bajo y que no sea muy riguroso. En ese nivel de cosas quiere decir que existe una connivencia del estudiante y hasta yo querría decir de la sociedad en que aceptamos esa situación. Y nos estamos igualando para abajo en vez de... estamos igualando para abajo. El CONES tiene imperfecciones. El CONES tiene que ajustar y corregir cuestiones. Pero la parte fundamental, la parte medular de que no exista favoritismo, de que no exista otros métodos paralelos al CONES para que esto, paralelo al cumplimiento de la ley, eso plena seguridad. Somos 13 miembros y me jacto, Jorge, de decir que nuestras resoluciones son por unanimidad. Discutimos en el plenario y yo no voy tranquilo si no hay unanimidad de votos cuando se va a rechazar y cuando se va a aprobar, porque es una cosa delicada. Estamos hablando de estudiantes que hoy no están pudiendo estudiar, pero no vale la pena acaso perder 6 meses y tener una universidad habilitada que después puede ser acreditada y que no tenga que esconder su título. Hoy en los sanatorios, en los hospitales, miran su rótulo y le preguntan de dónde se recibieron para que alguien le aplique una vía o pueda hacer una intervención importante. Esa es una realidad. Es una realidad. Entonces, si el estudiante, cuando se habla, y escucho discursos muy lindos, dice el CONES roba los sueños de los jóvenes. Quienes roban los sueños de los jóvenes nosotros no somos nosotros. Nosotros protegemos a los jóvenes. Y he visto que hoy asumió una jovencita, una nueva señorita en la Secretaría de la Juventud. Magalí Cáceres. Magalí Cáceres. Me encantaría que ella se preocupe de estos jóvenes que están, pero que se preocupen del lado de los jóvenes, no para ponerles careta y venir a atropellar una institución del Estado incentivado por sus propios rectores, sino para que puedan alentar a esos jóvenes que garanticen y que le pidan garantía a sus universidades de una calidad de educación. El CONES va a estar parado allí con ellos, no para presionarle a nadie, no para generar un ambiente de tensión, para nada, pero sí vamos a acompañar en todo, ¿verdad? Lo que pasó en la Universidad Católica, si bien hoy la situación ya está zanjada, creo que ya le designaron a Lara Castro al frente de filosofía, ya se levantó la toma. Estudiantes de esa universidad mencionaron que arrimaron denuncias puntuales al CONES. No. Y que no tuvieron respuesta y señalaron, esto no pasó porque el secretario general es el actual rector de esa universidad. No, inclusive yo me ocupé personalmente de pedir como presidente el informe a la Universidad Católica. Ellos han informado, vino el rector a dar ese informe, pero no era un motivo. Para empezar, la gente afectada, que son las de derecho, estaban dando clase en otro lugar. O sea, no hubo una afectación directa a otros estudiantes, a un sistema. Y era una cuestión muy particular de interpretación que entiendo yo, la Universidad Católica, bueno, realmente no puedo opinar sobre eso,
pero la Universidad Católica defendió su posición y ahora llegaron a un acuerdo. Pero no era una causal de intervención, sí para los pedidos, ¿verdad? No, no era una cuestión de calidad de docente, no era cumplimiento de hora, no eran pasantías. Y la otra dificultad fundamental que tenemos, Jorge, es con relación a las carreras de salud. Deben tener su hospital escuela. Se hace todos, en el interior fundamentalmente, todas las prácticas sobre un mismo hospital regional. Y en Pedro Juan Caballero tenemos 8 facultades de medicina que trabajan sobre el mismo hospital, ¿verdad? El paciente llega a las 11 de la noche y ya no sabe a quién responder de todas las recorridas que hay. Entonces, el Ministerio de Salud también, con un buen criterio, está regulando y está controlando esto y está exigiendo que las universidades y las facultades que van a ir a realizar sus prácticas en ese lugar, lo hagan ya una vez que esté habilitada por el CONES. 8 facultades en Pedro Juan Caballero. Sí, señor. Ahí la explicación cuál es, que vienen los brasileños. 10.000 alumnos. En total, las 8. Sí, 8, sí, en total. Creo que un poco más incluso. Ejercer ese control, Jorge, es una cosa difícil. Hemos clausurado, hemos acompañado, se han puesto en condiciones, generaron también, algunos están construyendo su propia clínica, evidenciado, ¿verdad? Desde el CONES también nosotros estamos generando la capacitación y los talleres a todas las universidades públicas y privadas de cómo presentar sus proyectos, de cómo deben ir cumpliendo todos los requisitos de manera a que se le apruebe y habilite su carrera. Hemos trabajado en un proyecto sobre el libro blanco que hemos lanzado. Quiero dejarte un ejemplar en donde hicimos el diagnóstico de la educación superior en el Paraguay. Porque muchas veces nosotros creemos que solamente entidades del extranjero pueden venir a diagnosticar nuestra educación superior. Quienes sabemos de la educación superior en la realidad y con gente capacitada en el extranjero y acá mismo, se hizo 5 congresos regionales en las capitales departamentales y luego una final acá en la capital, y de eso salió el documento, el libro blanco, que es para poder tener y definir la línea de base para las políticas públicas de nuestro país, ¿verdad? También señalar que hemos generado las reglamentaciones más importantes de educación superior, de posgrado, de la educación a distancia, las convalidaciones, reconocimiento y homologación de títulos, de reinserción de los estudiantes de universidades clausuradas. Estamos trabajando intensamente y hemos logrado también fortalecer la institución. Como vos sabés, tiene 4 años de funcionamiento, el primer año sin presupuesto. ¿Cuándo se renueva otra vez las autoridades? ¿Cada 3 años? 3 años. 3 años. 2019. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cambiar la autoridad de ahora? No, broma. No, pero preguntaba para saber, ¿cómo hacen? ¿Van rotando o son siempre los mismos? No, se elige, hay una elección. También escuché un comentario de uno de los que vinieron de que los rectores que se presentaron y que perdieron sus universidades no son atendidas, muy lejos de la verdad, ¿verdad? En el caso del doctor Galeano Perrone, él fue 5 veces, parece que ministro de Educación. Tiene mucho que dar todavía, tiene mucho que dar con nosotros y es rector actualmente de una universidad que se llama Hernando Arias de Saavedra, que no funciona. O sea, una universidad cuando se crea generalmente es para poder habilitarla, ofrecer carreras, ¿verdad? Él es rector de una universidad cuya sede es Ciudad del Este, y él es el que vino incluso él a votar aquella vez. ¿No funciona esa universidad? No funciona. No funciona la universidad. Él es el rector de esa universidad, vino a ejercer el voto como estaba en el catastro en esa vez, vino a ejercer el voto. La votación es ¿Que no podía hacerlo porque no funcionaba la universidad? Sí, pero estaba en el catastro, no teníamos todavía la fidencia, entonces estaba en el catastro de la universidad, fue creada por ley. Digo que él tiene mucha experiencia, por lo tanto, lo que él
puede aportar en esto, puede ser muy provechoso para el país. Pero no poner el palo en la rueda cuando uno quiere Pero trabajar. convengamos esto que expone de Eleno Perrone, con esto que usted también responde, ganamos todo, contribuimos que se instale un debate, que se conozca qué es lo que están haciendo a partir de esto. Yo no veo nada malo o sea, de hacer este reclamo y ustedes en su condición de funcionarios que tienen esta carga pública encima saben que están permanentemente expuestos a ser observados y eso tiene que ser así, ¿verdad? No, yo no digo nada malo en absoluto, ni no estoy molesto con él, digo nomás que él puede dar mucho más de nuestro lado, conociéndole a él, porque él comparte con nosotros, y puede aportar ideas y aportar para poder destrabar. No, en absoluto no estamos. Bueno, algo pendiente, pues ya tengo que ir con el siguiente tema. Perfecto. Está aclarado entonces, rector, ¿eh? Está aclarado, pero yo quiero agradecerte, Jorge, por esta oportunidad, ¿verdad? Realmente no es réplica. Es una oportunidad, nosotros reconocemos nuestras limitaciones, pero no puede haber nunca una mala intención ni de perjudicar a nadie ni de beneficiar a nadie. O sea que eso pueden estar seguros. Ojalá que sea así. Es así. Se puede verificar y a la audiencia decirle que sigan colaborando, teniendo fe, que es el momento del cambio para la educación superior. Hemos recibido apoyo de la UIP, de Cerneco, de Juntos por la Educación. Todas estas organizaciones nos están acompañando en esta gran patria. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, doctor, muchas gracias. A la vuelta de la pausa, ¿qué es lo que pasa en el Centro Cultural El Cabildo a cargo de Margarita Morselli? Vamos a hablar con Nora Roble y con Lorenzo Orué y tenemos un informe, documentos contundentes que hacen referencia a la gestión de Margarita Morselli al frente de esta institución. A la vuelta de la pausa ya venimos. Acá la ciudad con las motos KTM Duke 200, ahora un precio promocional de $3.950. Encontranos en nuestro showroom de Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez o llamanos al 021-609-624. Bueno, y como anunciamos hace rato, preparamos este informe. Hay casos puntuales. Se habla de viajes al exterior con jugosos viáticos, despilfarro en lujosas recepciones y otras irregularidades que tienen que ver con la compra de valiosas obras de artes. Tenemos incluso imágenes del depósito del Centro Cultural del Cabildo. Hay una cantidad de libros depositados en ese lugar que fueron financiados por el Centro Cultural del Cabildo a cargo de Margarita Morselli. Y nos preguntamos por qué estos libros, financiados con dinero público, ya que están allí, tirados en ese depósito, ¿por qué no van a parar a tantas escuelas en el interior del país? Pero aparte de eso, hay un informe también de Contraloría General de la República que hace referencia a manejos poco claros en la gestión de Margarita Morselli. Estamos hablando de una institución que maneja al año casi $4 millones en concepto de presupuesto. Referentes del arte y la cultura hacen referencia a que hay un manejo, por un lado, poco claro en la administración del dinero público y por otro lado una cuestión estrictamente elitista a la hora de definir y seleccionar quiénes van a ser favorecidos con proyectos financiados desde el Centro Cultural del Cabildo. Veamos este informe. Escándalos y despilfarros salpican la gestión de Morselli en el Cabildo.
Viajes al exterior con jugosos viáticos, despilfarros en lujosas recepciones y escándalos por desaparición de obras de arte y adquisición de una valiosa colección de dudoso origen caracterizan la gestión de la polémica directora general del Centro Cultural El Cabildo, Margarita Morselli, cuestionada por un sector de artistas de nuestro país que la acusan de elitista a la hora de apoyar a los exponentes nacionales. Morselli asumió la dirección del Centro Cultural El Cabildo en el año 2004 bajo la presidencia del entonces senador Carlos Mateo Valmelli. Ese mismo año, al poco tiempo de asumir, se vio envuelta en un escándalo como consecuencia de la sustracción del cuadro La Bota Colorada, pintado por Ignacio Núñez Soler, que se venía exhibiendo en el Centro Cultural a su cargo, prestado por su propietario, el escritor y periodista Jesús Ruiz Nestosa. Este solicitó públicamente la renuncia de Morselli. Según indican las informaciones periodísticas de entonces, como ocurre cuando cae un banco de plaza, muchos de los que habían prestado sus obras para ser exhibidas en el lugar fueron apresuradamente a retirarlas. Pero ahí no acabó el escándalo. El 10 de septiembre del año 2011, en el año del bicentenario de la independencia, como parte de un proyecto de rescate cultural, recibe la oferta de una histórica colección de discos del guitarrista paraguayo Agustín Pío Barrios Mangoré, provenientes de la colección del brasileño Ronoel Simões, 1919-2010. En ese entonces, Morselli, además de directora del Centro Cultural El Cabildo, se desempeñaba como secretaria ejecutiva de la Comisión para los Festejos del Bicentenario y, según los datos, llegó a manejar un presupuesto de casi $5 millones. Pero lo grave del caso es que la oferta fue realizada por quien en ese entonces se desempeñaba como asesor del Centro Cultural, que los ofreció y vendió a su jefa Margarita Morselli por 192.250.000 guaraníes. Se trata de Carlos Salcedo, o Charles Robert Salcedo. Fue denunciado en Brasil por el robo de los discos grabados por el guitarrista paraguayo, que incluía decenas de materiales discográficos originales de grabaciones del gran compositor paraguayo Agustín Pío Barrios Mangoré, robadas en Brasil. A raíz del caso, en octubre del año pasado, Salcedo fue citado a declarar ante el juez de garantías, Gustavo Amarilla, dentro del marco de una asistencia jurídica en materia penal solicitada a nuestro país en 2015 por el Departamento de la Policía Federal de San Pablo, Brasil. En el exhorto de asistencia jurídica, se le pedía al juez que citara a declarar a Carlos Salcedo. Según el documento de la Policía del Brasil, la presente investigación fue instaurada a partir de la noticia de que los discos grabados originalmente por el guitarrista paraguayo Agustín Pío Barrios, que formaban parte de la colección del fallecido brasileño Ronoel Simões, fueron indebidamente sustraídos de la residencia de la viuda de Ronoel en la ciudad de San Pablo sin su consentimiento. En el curso de las investigaciones, sigue relatando el documento, se constató que Carlos Salcedo Centurión tuvo acceso a la colección en aquella residencia y que él se desempeñaba como asesor del Centro Cultural de la República El Cabildo de Asunción y que además tiene registro criminal por robo. Las obras habían sido adquiridas por el Ayuntamiento de la ciudad de San Pablo en febrero de 2011 y pocos meses después vendidos nuevamente, según se observa en los documentos a los que accedió la Caja Negra. El caso todavía no fue esclarecido y Salcedo Centurión se encuentra en Estados Unidos, según los últimos informes. Otra perla que tiene en su haber la directora del Centro Cultural El Cabildo, Margarita Morselli, es la adquisición de un piano de cola por $200.000 para la Orquesta Sinfónica del Congreso. Morselli justificó la compra y alegó que se busca estar a la altura de renombradas orquestas internacionales. Es caro, pero hay que tener en cuenta que es una joya que redituará en beneficio de los ciudadanos, recalcó Morselli en declaraciones a la prensa. Bueno, para hablar sobre este tema, Nora Robles, actriz, ella es coordinadora general del Grupo Cultural Cabildo Democrático. ¿Cómo te va, Nora? Muy buenas noches, Jorge, y a la amable teleaudiencia. Bueno, también está con nosotros Lorenzo Orué, presidente de la Fundación Agustín Pío Barrios Paraguay. ¿Cómo te va, Lorenzo? Buenas noches y gracias por la invitación. Nora, ¿cómo surge toda esta historia? Acá mostramos algunos documentos, después vamos a mostrar otro informe y documentos que tienen que ver con el tema del uso de viáticos, la gestión de Margarita Morselli al frente del Centro Cultural del Cabildo. Realmente es una preocupación que hace bastante tiempo se venía hablando en el ambiente ciudadano, cultural, por qué no decirlo político, porque la señora Margarita Morselli es la directora del Centro Cultural El Cabildo, el cual depende directamente del Senado de la Nación. Fue creado, de hecho, desde el Senado, ¿verdad?, durante la presidencia del doctor Mateo Valmelli.
Y se vio con mucha preocupación porque en estos últimos años se ahondó más todavía la cuestión en el sentido de que no hay transparencia en la gestión. El fondo que maneja la señora Margarita Morselli es millonario, es prácticamente equiparado a una Secretaría de Cultura o a un Ministerio de Cultura, y su forma elitista o discriminatoria de manejo que tiene hacia los artistas. En realidad, esos fondos ella maneja a discreción, sin ningún parámetro. Eso es lo que vemos desde afuera también, porque no, por ejemplo, los artistas populares no son apoyados, ni siquiera son recibidos. Por eso nos alarmó, y yo particularmente soy actriz también y pude comprobar, porque me he ido al lugar y he comprobado de que no hay forma de que se llegue realmente al objetivo para el cual fue creado el Cabildo. Y la gestión de Margarita Morselli termina en calle última, lo cual consideramos aberrante. Nos da vergüenza que como directora de un centro cultural que para nosotros los artistas y ¿por qué no para los ciudadanos y más los asuncenos tendría que ser el faro de la cultura nacional, termina en calle última, cuando que el rubro es del Senado y pertenece a todo el Paraguay. Y en el interior no llega a su gestión. La gente del interior no conoce ni un ápice de apoyo de la gestión de Margarita Morselli en estos años que estuvo manejando esos millones de guaraníes. Lorenzo Urbe, vos entrás en esta historia, yo te conozco de la DINAC. Nos conocemos hace muchísimos años. Vos entrás en esta historia en tu condición de presidente de esta Fundación Agustín Pío Barrios. Sí, en primer lugar voy a hacer un pequeño relato histórico de cómo me inserté, digamos, en esta polémica. En el año 2005 tuve la suerte, la oportunidad de dar una charla sobre la historia de los progenitores de don Agustín Pío Barrios, acontecimientos históricos que se ha instalado a partir de 1880 en mi pueblo, ciudad natal de Villa Florida. En ese contexto, al concluir aquel debate, que duró casi 4 horas, yo gentilmente, con toda la generosidad y con un fin estrictamente cultural, entrego una copia de mi material de investigación. Llamativamente, 8 o 9 meses después, me encuentro con la sorpresa que la señora Margarita Morselli y su empleado Charles Robert Salcedo lanzan públicamente este libro que comparto contigo y la teleaudiencia, que se llama El Inalcanzable. Ojeo una parte y encuentro esta fotografía de mi propiedad, de mi autoría intelectual, que corresponde a una investigación que data de hace muchísimos años. No le autoricé a ella ni a Charles Robert Salcedo utilizar un material de investigación de mi patrimonio intelectual. No, ni tan siquiera menciona su fuente para sustentar los acontecimientos históricos que se narran dentro de este trabajo que hizo Morselli con su empleado. Ojeando página 249 de este material, me encuentro con otra sorpresa mucho más aberrante, porque se inventa a una protagonista como la principal estrella de recoger esta historia del cimiento, digamos, del origen de 1880, a la tal María Selva Corrales, expresidenta de la Junta Municipal. Y más tarde aparece una alianza entre el empleado y Margarita Morselli con una ciudadana que no tiene nada que ver con este aporte cultural. Esto no termina aquí. Este libro ya comienza con la pata izquierda, porque comienza con una apropiación de un material intelectual que no le corresponde a Margarita Morselli. Ella, como empleada del Estado, que gana 30 millones de guaraníes, sale y pide recursos económicos, donaciones, en nombre del Centro Cultural Cabildo para producir este libro. Y llamativamente, una vez concluida la producción de este libro, ella se autoadjudica la autoría intelectual de la coproducción de este libro. O sea, se queda como la dueña del patrimonio intelectual de este libro con su empleado, con una plata que viene al Centro Cultural Cabildo y no al bolsillo de la señora Margarita Morselli. A partir de este escenario, entramos en un segundo escenario también de similares características. Hugo Efraín se llama un fotógrafo que también
se encontró con la misma sorpresa que sus materiales fueron reproducidos sin su autorización legal en este libro. Interpone una acción en la instancia judicial y llegan Margarita Morselli y Charles Robert Salcedo, arriban a un convenio, acuerdo extrajudicial para que esto no vaya a una acción penal y tuvo que pagar una importante suma de dinero. Conclusión, con ello los dos asumen que también se apropiaron de un material ajeno similar a lo que me pasó, digamos, en este caso. Pero hay una tercera parte mucho más grave, que los medios de prensa llamativamente no recogen ese antecedente para transmitir un hecho que para el país es la mayor vergüenza en la producción de este libro. Comento, en el año 2005 aterriza en el aeropuerto Silvio Pettirossi, un amigo que nació en El Salvador, hoy vive en Canadá hace 2 décadas y se llama Rancet Calderón. Él es un guitarrista y viene, ¿para qué? A Paraguay. Viene invitado por un representante del Centro Cultural Cabildo, Charles Robert Salcedo, que es el empleado privilegiado, protegido de Morselli. Ahora, ¿para qué viene? Y viene para comprar los archivos de Cayo Sila Godoy. Conclusión, el Centro Cultural La República, el Cabildo, estaba buscando un comprador de un patrimonio del Estado. Este señor se instala en la casa del guitarrista fallecido, Cayo Sila Godoy, 2 semanas. Tuvo la libertad de seleccionar ese precioso patrimonio del Estado y pagar $16,000, merced a un crédito que hizo en Canadá de $20,000. Llamativamente, al día siguiente de concretar el negocio, de pagar por ese patrimonio que a él estaba ofertando desde el Centro Cultural Cabildo a través de su empleado protegido, viene Morselli, un fiscal, un ejército de policías e interviene el local y se apropian de ese patrimonio privado que acaba de subastar su empleado. Y Morselli oferta $16,000, pero ya con la plata del Estado para volver a comprar ese archivo. Y se abre un litigio entre un propietario privado y el Estado, y ese juicio hace 12 años, por presión supuestamente del Centro Cultural Cabildo, no se destraba y a este personaje nunca le devolvieron sus $16,000. Conclusión, le robaron su dinero. Y la gravedad de todo esto, la producción, pongo en pantalla, de este material que se llama El Inalcanzable, también se produjo con ese archivo de la manera en que ellos se apropiaron del señor Rancet Calderón. Es decir, deja ahí para que se siga. Este es un producto de la corrupción y de la apropiación de materiales ajenos. Y Paraguay pasa a ser un país de la joda porque se trata de una señora, ¿verdad?, que a esta altura de los acontecimientos tenía que haber rendido cuentas de sus actos por la manera en que produce un libro. Bueno, llamativamente, esto tiene otros componentes mucho más graves que voy a comentar y compartir con la teleaudiencia. Margarita Morselli es la directora del Centro Cultural del Cabildo, es una empleada del Estado, cobra una asignación dentro del presupuesto general de la República. Su misión es producir cultura, produciendo un libro. Estamos totalmente de acuerdo. Pero los recursos económicos que ella capta digamos, de las empresas privadas de Yacyretá y Itaipú son patrimonio del Centro Cultural Cabildo. Este libro debería ser propiedad del Estado, pero no una propiedad intelectual de Morselli para salir a vender en el mercado por 380,000, 600,000 y en el exterior no sé por cuánto se está vendiendo. Pregunto a Margarita Morselli, ¿quiénes recaudan? ¿Dónde están las ganancias? Cualquier abogado menos versado en derecho, aclaro que yo no soy especializado en derecho, por lo que leo y por lo que puedo interpretar, podría aquí haber ella incurrido en un grosero tráfico de influencia para captar fondos, producir un libro y comercializarlo. ¿Y qué pasaría en el futuro si el Estado decidiera reproducir este material con fines por fin cultural,
se va a encontrar con un problema que tiene que negociar con su empleada que se apropió de estos registros intelectuales. Este es un hecho que desde mi punto de vista es la manera de corromper la cultura, porque para mí cultura es producir un libro y entregar a las instituciones del Estado para que el acceso sea gratuito, porque la producción ya prácticamente está suficientemente pagado por el mismo Estado y por las empresas privadas. Qué fuertes las denuncias que hace Lorenzo, contundentes. Estas son las realidades con las que nosotros, como ciudadanos, abrimos, no sé, un programa televisivo, escuchamos la radio, la vemos declarar ante la opinión pública, pero nadie se está percatando que la cultura es una herramienta para transmitir conocimiento, pero esta es una herramienta para transmitir una enorme corrupción. Tengo que ir a la pausa brevemente. A la vuelta seguimos charlando con Nora y con Lorenzo Dué sobre la gestión de Margarita Morselli al frente del Centro Cultural El Cabildo. Ya venimos. Los paseos en familia, las salidas con amigos y toda la diversión se aprovechan en una Sea-Doo. Sea-Doo trae a Paraguay las mejores motos acuáticas para disfrutar de momentos únicos. Sentí la adrenalina y supera tus propios límites. Disfruta de un paseo seguro con la mejor compañía en los diferentes modelos. La económica y divertida Spark, la confortable GTI, la ligera GTR 230 y la imbatible RXP X300. Viví la experiencia Sea-Doo hoy. Encontranos en Asunción Motorsports, SA Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez. Teléfono 021-609-624. Tenemos, Natalia, la otra parte del informe que preparamos que tiene que ver con el tema uso de viáticos y a la vuelta seguimos charlando acá con nuestros invitados. A ver. Otro de los puntos oscuros en la gestión de Margarita Morselli son sus constantes viajes al exterior pagados con el dinero público. Este año, solo en el rubro de provisión de pasajes aéreos, el Centro Cultural El Cabildo destinó un total de 320 millones de guaraníes que fueron adjudicados a la agencia de viajes Premier SRL, la que en total tiene 3 contratos con El Cabildo. El primero por servicio de provisión de pasajes aéreos, 50 millones. El segundo por 150 millones de guaraníes y el tercero por 120 millones, totalizando los 320 millones de nuestra moneda. Solo en lo que va de enero a julio de este año, Morselli ya cobró más de 36 millones de guaraníes en viáticos por sus viajes al exterior. De acuerdo al reporte que figura en la Contraloría General de la República, en los primeros 6 meses de este año realizó 2 viajes al exterior. El primero, del 25 al 29 de abril en Santo Domingo, República Dominicana, para participar de la 20ª Feria Internacional del Libro, para lo cual recibió un viático de 8.759.890 guaraníes. Además, viajó a Buenos Aires, Argentina, del 6 al 8 de mayo para participar en otra feria del libro. A estos se suman los periódicos viajes al interior acompañando a comitivas parlamentarias. Según la planilla de salarios disponible en el Congreso Nacional, Margarita Morselli percibe un salario de 17.700.000 guaraníes más otros 3.927.900 guaraníes como gastos de representación y 4.325.580 como bonificaciones y gratificaciones. Solo en el mes de julio percibió unos 4.862.429 en viáticos, totalizando más de 30.800.000 guaraníes. No contenta con todos los privilegios que obtuvo estando en el cargo, Margarita Morselli accionó judicialmente ante la Corte Suprema de Justicia para evitar ser jubilada. A pedido del Ministerio de Hacienda, el año pasado el Senado había remitido la lista de los funcionarios que se acogerían a la jubilación, entre quienes se encontraba Morselli, quien obtuvo un fallo favorable de la Sala Constitucional de la Corte, conformada por Gladys Barreiro de Módica, Miriam Peña y Antonio Fretes. Ambas ministras votaron a favor y el ministro en contra. Peña, incluso en su argumentación favorable, recordó que han sostenido en reiterados fallos uniformes que una persona jubilada, mayor de 65 años de edad, puede volver a ingresar en la función pública. En su escrito de acción de inconstitucionalidad, Morselli revelaba que estaba próxima a cumplir 65 años.
Algunas adjudicaciones del Centro Cultural El Cabildo en 2017. Provisión de agua mineral, 30 millones a CEL Sociedad Anónima. Servicio de mantenimiento, reparación y provisión de repuestos de ascensor marca Schindler, 30 millones de guaraníes para Holler Ingeniería SRL. Servicio de provisión de pasajes aéreos, 50 millones Premier SRL. Servicio de ceremonial, provisión de pasajes aéreos, 150 millones Premier SRL. Servicio de provisión de pasajes, 120 millones de guaraníes Premier SRL. Servicio de ceremonial, provisión de hospedaje, 150 millones, Benita Yegros Vallejos. Servicio de publicidad y propaganda en radios y periódicos, guaraníes 300 millones, Blanca Teodolina Marín Riquelme. Servicio de alquiler de equipo de apoyo, 150 millones, a Benita Yegros Vallejos. Servicio de limpieza integral y jardinería para el Centro Cultural de la República El Cabildo y las Casas del Bicentenario, ad referendum, 424.114.090 guaraníes, Servicios Paraguayos Sociedad Anónima. Adquisición de útiles de oficina, 29.597.890 guaraníes, a Papelera Guairá Sociedad Anónima. 22.447.890 guaraníes, Printec Sociedad Anónima. 7.150.000 guaraníes, adquisición de materiales eléctricos, 42.929.170 guaraníes, Fonoluz Sociedad Anónima. Recarga de extintores, 3.486.000 a Extintores Llanes SRL. En el 2015, adquisición de pasajes, 70 millones de guaraníes, Premier SRL. Servicio de publicidad y propaganda, 300 millones de guaraníes. Bueno, a través del hashtag La Caja Negra PY la gente participa. Nora, acá me dicen, y una cuestión lógica, ¿verdad? La Contraloría General de la República, ¿qué hace al respecto? Ustedes presentaron una nota, tengo entendido. Sí, asimismo hemos presentado una nota en nombre de los artistas y ciudadanos que nos organizamos para esta cuestión y solicitamos al señor Contralor una auditoría de gestión en la parte administrativa y de gestión propiamente dicha, porque queremos saber realmente, hay muchas dudas. Hay demasiadas dudas sobre los manejos de esta señora y hace bastante tiempo. Entonces está el planteamiento oficial ante la Contraloría y aprovecho para hacer un llamado al señor Contralor de que se agilice esa gestión porque esta ciudadanía está a la expectativa del resultado de una resolución favorable ya, que empiece la auditoría. Estamos en eso, estamos agotando diálogos, estamos agotando instancias. Te quiero comentar, señor Jorge, de que hemos hecho ya una primera manifestación pública en contra de la señora Margarita Morselli y de su gestión para pedir su destitución del cargo y para que las autoridades, en ese caso el Senado de la Nación, del cual depende directamente el Cabildo, se dé por enterado. También le hemos llevado una nota, un manifiesto público que hemos firmado artistas y ciudadanos. Le hemos llevado al senador Fernando Lugo, quien nos recibió y nos escuchó. Le hemos expuesto el tema, la preocupación, porque es dinero público, es bastante dinero y sobre todo no cumple la función que debería cumplir como cultura. Entonces, estamos esperando ambas partes, ¿verdad? ¿Qué resolución hay al respecto de eso? Porque eso fue el 29, nuestro acto fue el 29, hicimos un acto simbólico a las 9:30 de la mañana, enfrente mismo al Cabildo, en la plaza, y ahí en el escenario cantaron a artistas nacionales y le gritaron para que se vaya a Margarita Morselli. Y denunciaron cada cual también públicamente, los que fueron afectados directamente, denunciaron en el escenario. Por ejemplo, recuerdo que Alfredo Baezken, ¿verdad? Un gestor cultural, el ingeniero Alfredo Baezken, denunció públicamente que él es promotor del Festival del Tacuarembó y esta señora le negó apoyo. Por eso estamos diciendo que con la señora Margarita Morselli la cultura popular está cero apoyo, ¿verdad?, a los artistas populares. A ver, Lorenzo, este tema de los discos de Mangoré, que hace poco nosotros hicimos referencia en nuestro informe. ¿Qué es lo que hay detrás? Estos discos de Mangoré adquirió el Centro Cultural Cabildo, esto se hurtó, claro, del Brasil, sí. Y otra vez aparece el hombre
que figuró como mucho tiempo como asesor de Margarita Morselli en el Cabildo. Estamos hablando de El mismo personaje. Salcedo Centurión. El mismo personaje. ¿Cuál es el nombre Bueno, real de este hombre? Carlos su Robert. nombre verdadero, según su cédula de identidad que lo tengo autenticado, es Charles Robert Salcedo y no Carlos Salcedo Centurión. No existe. Vale, Ok. aclaramos. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia respecto a los 39 discos que corresponde a una colección, una de las más brillantes colecciones que se reconoce a nivel mundial sobre Agustín Pío Barrios, de Ronald Simoes, que es un brasilero reconocido a nivel mundial por tener colecciones de distintos artistas del mundo, entre ellos el compatriota don Agustín Pío Barrios. Ahora, ¿qué pasó aquí? En este acontecimiento de la adquisición de los 39 discos robados del Brasil, ocurrió algo jocoso, hasta si se quiere ser tramposo, hasta si se quiere decir burlona. Porque en mayo del año 2011 se lanza una conferencia de prensa entre el señor Lito Barrios, Charles Robert Salcedo, la señora expresidenta de la Junta Municipal de Villa Florida, María Selva Corrales, y otras personas más, que anuncian una serie de eventos culturales que tienen que ver con don Agustín Pío Barrios. En uno de los acontecimientos manifiestan que van a presentar públicamente, van a exhibir públicamente, en el contexto de una actividad cultural, los 39 discos de la colección de don Ronald Simoes, que nadie entendió de dónde vino esa colección en ese momento. Bueno, ese mismo día, atiendan lo que pasó, le dan un reconocimiento póstumo a Ronald Simoes, a quien la asaltaron, le robaron su disco, y quien recibe nada más y nada menos que el agregado cultural de la Embajada de Brasil. Pero quien recibió en representación del gobierno de Brasil no tenía conocimiento que esos discos, que también en el mismo día se va a exhibir, eran robados de su paisano. Comienza con la pata izquierda del acontecimiento cultural. La viuda de Ronald Simoes se entera a través de la prensa que semejante joya del marido fallecido se estaba exhibiendo públicamente de manera alegre, nuevamente por el privilegiado empleado Charles Robert Salcedo. Finalmente, esta joya de 39 discos robados en Brasil, la viuda interpone una acción penal en Brasil, envía un exhorto a Paraguay y, en virtud de un convenio tratado que tiene con Paraguay, pide el auxilio judicial a la República de Paraguay para que este juicio penal se administre, se investigue en la jurisdicción de Paraguay. Creo que fue el fiscal Amarilla que tuvo intervención en este caso. Llegó un momento que tuvieron que librar una orden de captura contra el señor Charles Robert Salcedo, circunstancia en la cual él va a hacer su descargo en el juicio abierto y recibe una medida sustitutiva de libertad. En ese mismo escenario, estamos ya hablando de ese acontecimiento 9 meses. Supuestamente el Centro Cultural Cabildo presiona a la justicia para que la justicia paraguaya no envíe la conclusión de su investigación, porque si ello ocurre, Brasil va a dictar una orden de captura internacional contra Charles Robert Salcedo y tiene que purgar penas carcelarias por un hurto que ocurrió en territorio de Brasil. ¿Dónde están estos discos hoy? A eso vamos. Respondeme a la vuelta a la pausa, te voy a cumplir de acuerdo. brevemente con estos anuncios. Ya venimos. Todas las voces, la versión completa de la noticia sin censura. Escucha más, participa más, 650M, la primera del dial. Somos uno para todos. Aclaro que la señora Margarita Morselli tiene las puertas abiertas de la caja negra de Unicanal para su derecho a réplica. Yo había charlado con esta señora hace un par de semanas en Radio 1 y decía que había una cuestión hasta personal de algunos referentes de la cultura detrás de todo esto,
Pero al observar documentos, al escucharte a vos, Lorenzo, esto que estás exponiendo, estamos hablando de casos contundentes y muy graves, por cierto, Claro. que esta señora, lo mínimo que tiene que hacer es dar la cara y aclarar punto por punto, ¿verdad? Estas denuncias. Hace 14 años está al frente de esta institución. Disculpa, yo te aclaro, yo no tengo ningún problema mano a mano con Margarita Morselli, que es lo que corresponde, estamos haciendo un monólogo en este momento, pero me gustaría un mano a mano porque quiero ser responsable en las cosas que estoy administrando. A ver, porque se quedó picando. Estos discos de Mangoré, ¿dónde están hoy? ¿Qué adquirió? Y según la señora Cabildo? Margarita Morselli, dice que está en la bóveda del Banco Central del Paraguay. Y atiendan este escenario como hipótesis que podría acarrear un desenlace de perjuicio para el Estado paraguayo. Recientemente conversé con la gente de la Embajada de Brasil porque yo estoy colaborando con esa embajada respecto a los antecedentes o dónde están estos discos que están en poder del Centro Cultural Cabildo. Esto es lo que probablemente puede pasar. Si Brasil da una sentencia final de que estos discos fueron hurtados y que el Estado paraguayo adquirió con fondo de los recursos públicos, Brasil va a tener que pedir por una orden judicial al Estado paraguayo, al gobierno, al Parlamento, para que envíe a su estado original los 39 discos. Que le fueron robados. Entonces, aquí también se le está involucrando por la vía de Margarita Morselli al Banco Central del Paraguay, porque llevó estos discos, supuestamente, según ella, en la bóveda del Banco Central del Paraguay. No sé qué hace esos 39 discos allí, cuando se tenía que haberse exhibido públicamente con fin cultural. En ese contexto, lo que hay que dejar bien en claro, que es un cuestionamiento que lo hago responsablemente a la señora Margarita Morselli, llama la atención que la señora Margarita Morselli, al tomar Estado público, que las cosas que ella adquirió con fondos del Estado, no le haya movido el deseo de abrir una investigación penal contra Charles Robert Salcedo y contra esta persona que voy a pedir que la cámara me la acerque porque quiero saber si es pariente o no político de Margarita Morselli. Coda Cerrati Luis. El apellido Coda me llama la atención, pero ¿Qué tiene que ver? este es otro de lo que vendieron. Son dos personas que vendieron los discos supuestamente robados en Brasil. Es decir, que ella tiene que aclarar acá, que vendieron por al casi centro, 200 millones. 197 millones de guaraníes. Ese material o los 39 discos supuestamente robados, vendidos al Centro Cultural Cabildo, tiene un componente grave, no tiene un despacho aduanero. Y una mercadería importada del extranjero debe pasar por los procedimientos, trámites previos aduaneros, pagar los tributos que establece las disposiciones aduaneras y con eso presentar la oferta al Estado, porque el tenedor de esos 39 discos debe acreditar el valor legal en su origen respecto a los 39 discos. A ver, Nora, acá me preguntan quiénes son los artistas que están acompañando esto, porque vi un espacio reservado que salió en varios diarios de renombrados artistas, gente vinculada al arte que apoyaba la gestión de Margarita Morselli, que entre paréntesis ahora me envía el mensaje, una persona que firmó esa nota me dice que ahora, después de ver esto, después de escucharte a vos, está totalmente arrepentida de haber firmado esa nota. Claro, pues no se lo explica. Sí, así mismo es. Te aclaro de que este grupo conforma artistas y ciudadanos, empresarios, de todo un poco, ¿verdad? Y está, por ejemplo, entre los nombres conocidos, te menciono a Jorge Castro, porque nosotros tenemos reuniones en donde escuchamos las denuncias. Bueno, a mí me pusieron como coordinadora general, es a modo de organizarnos un poco, porque esto es una gestión a honor en que estamos haciendo por el bien de todos los artistas y de la cultura nacional. Porque quiero decirte una cosa, Cabildo Democrático Cultura para Todos se ha convertido en una causa nacional, porque este manifiesto también firmaron intendentes municipales. Recuerdo una de las intendentas, por ejemplo, la señora de Misiones, ¿verdad? Una intendenta de Misiones de Alto Paraná. O sea, autoridades a nivel país. Estamos hablando también de comisiones de organizaciones sociales, en ese caso comisiones vecinales, de Asunción, del Interior, gestores culturales. Te estuve mencionando a Jorge Castro, también te digo Gustavo Cabaña, por ejemplo, en cuanto a artistas populares, si vamos a hablar, ¿verdad? También Rebeca Ramendi, que es una soprano muy conocida. Sí. Están los corales, Papi Basaldúa. O sea,
muchísimo, no solamente teatro, yo soy actriz, actores de teatro y actrices estamos unas cuantas también, pero están músicos, están gente, por ejemplo, pintores, están artistas, gestores culturales, como te mencioné también al ingeniero, ¿verdad? Que es un gestor cultural importante. Están también autoridades, está por ejemplo la doctora Oilda Ortega, ex viceministra de Salud, está Graciela Bartolozzi, que fue ministra de Cultura. Ahora ya no tengo más tiempo, tengo que cerrar. A ver, Sí. ¿qué es lo que se viene ahora? Ustedes le Sí. le pidieron al presidente del Senado, a Fernando Lugo, ¿qué cosa? La destitución de Margarita Morselli. Pedimos concretamente la destitución de la señora Margarita Morselli y al señor Contralor le pedimos una auditoría de Una gestión. intervención. En eso estamos y vamos a esperar porque no vamos a parar hasta que ocurra eso por el tema del impacto político negativo que puede tener para el Paraguay la gestión de esta señora. Y queremos saber todo. ¿Por qué tanta gente en el Senado le tiene miedo? Queremos descubrir, Jorge, qué hay detrás de ella, porque estamos seguros de que la olla se destapa y se va a salpicar a mucha gente. Bueno, nos vamos. Gracias, Lorenzo. Vamos a seguir en contacto. No hay problema. Gracias, Estoy a la muy orden. amable, Muchas Gracias gracias por el por espacio. acompañarnos en esta edición de La Caja Negra. No se muevan de un canal, en instantes viene Únicos con Héctor Luis Rubí. Buenas noches. Héctor Luis.